Buenos días a todos y vamos a continuar con la reunión. Un saludo a todos nuestros hermanos que están en la transmisión. Bendiciones para todos. Acomódese, por favor, tome su lugar. Y el día de hoy, pues estamos sumamente contentos y agradecidos con el Señor porque está Ángel Holguín con nosotros. Y ahorita que nos haga favor de presentar a Samuel él es director ejecutivo de LAM, Libros Águila México. Y bueno, pues tenemos la dicha, la bendición de tenerles entre nosotros. Pásate, Ángel, por favor, y preséntanos a Samuel. Ponte de pie, Samuel, por favor, mira, para que te vea la congregación. Muchas gracias. Sí, por favor. ¿Cómo están? Estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias, pastor. Desde hace rato nos habían extendido la invitación, pero no habíamos podido coordinar. Y ahorita se nos abrió la oportunidad de estar como en un tour acá. Y pues estamos muy emocionados porque ustedes ya enviaron a un equipo a Chihuahua a visitar nuestra congregación. Ahorita veníamos entrando y le platicaba a Samuel que ahorita lo van a conocer porque al final él se va a acercar a platicar un poquito de lo que Dios ha hecho en su vida y también darles un anuncio importante. Pero cuando yo tenía más o menos 2 añitos, yo vivía en Cuautitlán Izcalli. Qué barbaridad, ¿no? Que estaba viviendo en la hacienda, Jardines de la Hacienda, ¿sí? Donde está la Plaza San Marcos ahora. Pues vean, cuando me tocó, por ahí estaba el Pura también muy cerquita, no sé si siga. Ahí me tocaba ir a jugar fútbol ahí, ¿no? Porque sí viví un ratito. Mi papá fue militar, entonces después nos cambiaron a quién sé cuántas ciudades y tuve la enorme dicha de estar aquí en Cuautitlán y qué increíble ahora poder estar en su casa. Gracias, pastor, por abrirnos las puertas. ¿Cómo la ven si antes que nada oramos? ¿Sí? ¿Sí? Nos voy a poner esto en silencio y un temporizador porque si no les cuento muchas cosas y se me va el tiempo. Señor, queremos que el día de hoy tú nos hables. Padre, habla a nuestros corazones, habla a tu iglesia, Señor. Padre, que venga el reino de los cielos el día de hoy sobre este lugar. Que venga tu reino. Vamos, levanta tu voz y dile: Señor, que venga tu reino. Señor, que venga tu reino, como en el cielo, así en la tierra. Visítanos el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Úsame, Señor. Amén. Wow, pues, ¿qué es LAM? Para empezar, ¿no? Dices, bueno, sistema educativo LAM, ¿qué es? Pues básicamente nosotros nos dedicamos a traer el reino de los cielos a la tierra, pero en un área muy específica, que es la educación. Y durante muchos años nosotros nos hemos dedicado desde Chihuahua a crear escuelas, a desarrollar proyectos, a ayudar maestros. Y justamente el 28 de mayo, para que no se lo pierdan, vamos a tener un evento y me encantaría que todos ustedes pudieran asistir. Ahorita Samuel les va a platicar más al respecto, pero ¿qué es lo que hacemos? Buscamos darle vida a los niños a través de la educación. Y todos nosotros salimos y hemos estado en alguna escuela pública o privada, pero no se han dado cuenta a veces el daño que nos hace la escuela. Y una de nuestras labores más grandes es impulsar que los niños sean, como dice Isaías 61, plantío de Jehová, árboles de justicia.
Y eso es lo que queremos para las nuevas generaciones, porque yo estoy convencido que si queremos cambiar este país, vamos a tener que hacerlo por medio de la educación. Y para no echarles tanto cuento, les voy a platicar un poquito de mi testimonio y luego voy a entrar al tema realmente, pero quiero que ustedes estén muy abiertos a lo que les voy a platicar, porque Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y yo soy una persona que ha abrazado ese versículo y entiendo que si algo Jesús hizo en mi vida, tú puedes tomar eso y decir: yo lo creo y también lo quiero para la mía, dándote oportunidad de que Dios profetice por el testimonio de Jesús en mí. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, si yo les voy a platicar varias cosas, y si ustedes ven algo y dicen: Señor, lo quiero para esta casa, Señor, lo quiero para mí, y a manera de que ustedes vean el testimonio de Jesús, lo tomen como una profecía. Y les quiero contar lo que Jesús está haciendo con nosotros, y estoy seguro que va a permitir que se vuelva una profecía para ustedes. Desde hace más de 5 años les platico que mi vida dio un giro completo. Recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre, y la verdad es que se trataba de seguir un llamado a la educación. Pero esto, les voy a ser sincero, no empezó hace 5 años, empezó cuando yo era un adolescente, era un pubertillo. La pubertad, qué fea etapa de la vida, por Dios, lleno de inseguridades, y además de inseguridades estás feo, porque todavía no terminas de agarrar forma, ¿no? O sea, y yo tenía 17 años y estaba en un congreso de jóvenes, y en ese momento había una persona sentada y yo estaba hasta atrás, y había una persona y le da una palabra específica a una mujer que está enfrente y le dice: estudiarás en las mejores universidades, trabajarás en cosas relacionadas a la educación y tus libros alimentarán las naciones. Eso le dice a la chica que estaba enfrente, que era amiga mía. Yo la conozco muy bien, todavía tenemos una muy buena amistad, y yo estaba hasta el fondo. Y en ese momento esa palabra me hizo un clic aquí adentro de esos remas que te caen y que tú dices: híjole, Señor. Y mi oración fue: Señor, si esa mujer no cree, yo sí lo creo, dámela a mí. En serio, fue un robo total, pero robo cristiano, o sea, sí se puede. Y en ese momento sentí como la palabra de Dios se me sembró y ¡pum! Así pasó. Y recuerdo muy bien que sí le dije a Dios: si tienes algo para mí, quiero eso. Y ese clic empezó a suceder y pasaron años, y efectivamente Dios me dio la oportunidad de estudiar en las mejores universidades, no solamente de México, sino de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Y cuando yo regreso de toda mi formación educativa, empiezo a trabajar como asesor educativo para el TEC de Monterrey. Emprendo mi primer negocio cuando tenía 19 años. Estaba yo en quinto semestre de la universidad, y gracias a Dios era un negocio que prosperó mucho y me empezó a ir muy bien. Yo me casé muy joven, por lo mismo, porque el negocio empezó a irme bien, pero era un negocio enfocado en la educación, y al mismo tiempo yo trabajaba para el TEC de Monterrey en temas educativos. Y la verdad es que tenía un trabajo increíble, porque me tocaba hacer análisis de programas internacionales entre universidades de Alemania, Francia, Canadá, Holanda, Estados Unidos, Finlandia. Y obviamente pues a mí ahí es donde me entró el gusto por el viaje, ¿no? Porque pues me enamoré y pues, estaba padrísimo viajar, y además ir a universidades a analizar lo que ellos estaban haciendo para nosotros enviarles estudiantes y que todo ese conocimiento se pudiera venir a México. Y pues me estaba yendo muy bien. Y ¿saben qué? Pues ¿qué decía la palabra? Que tú trabajarás en cosas relacionadas a la educación y que tú ibas a estudiar en las mejores universidades, y de repente eso se empieza a cumplir. Pero faltaba algo, faltaba el tema de los libros. ¿Sí se acuerdan? Tus libros alimentarán las naciones. Y yo pensé que un día iba a ser un escritor, y les prometo que lo intenté. Empecé a escribir mi primera carta de ángel a los chihuahuenses, porque pues yo no nací en Chihuahua, pero la verdad es que ya mi cultura es chihuahuense. Ya tengo más años viviendo en Chihuahua que fuera de Chihuahua, y por eso no digo Chihuahua ni Chile, Chilaca o Xochenta, porque no me crié allá, pero sí lo dicen, es en serio, no es una broma. Intenté escribir, y como mi negocio iba estando bien, le iba bien, yo pensé que me iba a convertir en un escritor de negocios, algo así, que me iba a escribir un libro y que iba a ser un bestseller y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero pues la verdad es que no fue así. Se me olvidó, pasaron los años y yo empecé a crecer en el área empresarial, pero siempre en el tema educativo, pero empresarial, ¿no?
y de repente recibo una llamada que cambiará mi vida, y es el pastor Enrique Bremer, un pastor que lleva también como 40 años en el ministerio. Es muy conocido por lo que han hecho con Encuentro o en Espíritu y en Verdad. ¿Alguien de ustedes los ubica? Bien. Entonces, él tiene una iglesia, Vida Abundante. Mi esposa estudió en la escuela de ellos. Yo me congrego en la iglesia de su hijo en la ciudad de Chihuahua. Él está en Parral. Pero yo no tenía una relación cercana con él para nada. Simplemente sabía, era una persona que yo admiraba, que yo escuchaba desde que tenía 15 años, y de repente me entra una llamada y él tiene una voz así muy de repente, así intimidante, y Ángel, te quiero ver en el Starbucks. Y yo, ay caray, me saqué de onda, voy al Starbucks, y cuando lo veo, él está con una torre de libros. Yo no sabía para qué era la junta, y me empieza a platicar lo que Dios está haciendo en la educación, y empieza a decirme una serie de cosas que me impresionaron. Y en ese momento el pastor me dice: Ángel, estos son los libros que alimentarán las naciones. Y en ese momento pues yo me puse pálido, fue así como, ay, no puede ser, o sea, ¿cómo esto es lo que Dios me había hablado? Yo pensando que iba a ser escritor, y Dios me estaba hablando de libros para niños de preescolar, de secundaria, de primaria, y los puso enfrente de mí, y le platicó al pastor Enrique, y los dos nos vamos para atrás sabiendo que Dios quería sí o sí meterme en la educación. Y en estos casi 6 años he podido ver cómo el reino de Dios avanza mediante el LAM. Y no solamente conmigo, está Samuel, que es nuestro director de comercial, y él se encarga de varios equipos dentro del LAM. Y uno de los momentos más sublimes, cuando él recibe el llamado para dedicarse a la educación, él estaba encargado de una empresa que se llama Scandia All Mutual, que se dedicaban a colocar fondos de inversión, ahorros y esto, y él era el gerente de una plaza importante. Pero en enero hacemos un ayuno congregacional, y en este ayuno Samuel tiene una visión. Y en esta visión básicamente Dios le dice que lo va a llamar, y Samuel le dice: Señor, estoy listo. Vaya, habla con su pastor y le dice: pastor, tuve esta visión, Dios me está llamando. Y el pastor dice: bueno, hemos estado orando por una persona enfocada en finanzas, probablemente seas tú, vamos a seguir orando. Pero simultáneamente, cuando me entregan todo este paquete de vamos a desarrollar este asunto educativo, es como: Señor, ¿y qué hago? Historia real. En un sueño estoy frente a un empresario muy importante del país que tengo el gusto de conocer, se llama Álvaro Madero, y le pregunto: Álvaro, ¿cómo le haces para que todas tus empresas crezcan y sean tan prósperas esto? Y luego él me dice: contrato a los mejores y les pago bien. Eso fue lo que me dijo en el sueño, y se acabó el sueño, y en eso despierto. Y por Dios, de veras, que cuando despierto escucho audiblemente la voz de Dios, y me dice en un susurro: Samuel. Así fue, escuché el nombre de Samuel. Yo conocí a este muchacho porque él era mi asesor financiero personal. Él me estaba ayudando con temas de inversión, ahorro, etcétera. Y en ese momento le escribo a las 6 de la mañana y le digo: Samuel, va a escuchar muy raro lo que te voy a decir, pero amanecí pensando en ti. Y me dice: sí, tenemos el WhatsApp guardado ahí, lo tengo enmarcado en mi oficina. Y sí, se escuchó muy raro. Y la verdad es que yo no sabía lo que Dios le estaba hablando, yo no sabía lo que le estaba pasando. Pero quiero que sepan la dimensión de cuando tú captas el reino de Dios. No hay forma de negarte ante los planes y propósitos de Dios, y renunciar y sacrificar todo lo que tengas que sacrificar, aun y sea tu propia vida, como Jesús lo hizo. Y cuando pasa el rato, en la noche a mí se me olvidó, porque de repente se me van las cabras. Y Sammy me dice: oye, ya no me volviste a decir nada. Perdón, vamos a juntarnos, le explico todo. Él me cuenta la visión que Dios le da en el momento del ayuno, y cómo se empiezan a manifestar ciertos dones, y empezamos a hacer una coinonía en todo lo que Dios estaba haciendo. Y pues yo sabía que le iba muy bien. Él era el chavo fresón, porque en ese entonces estaba soltero, que llegaba a la iglesia en un carro, llegaba en su BM o en su Audi, y todo así que órale, hay que siéntenlo enfrente para que diezme, ¿no? Así, y ese era Samuel, o sea, le iba muy bien. Y pues vivía en Ciudad Juárez, viajando a Chihuahua cada fin de semana nada más para congregarse con nosotros. Y de repente, pues en el sueño, ¿cuál era la instrucción? Contrata a los mejores. Sí están poniendo atención, muy bien. A ver, digan amén los dormidos, pues. Mira, decimos a uno que está bien. Están despiertos. Y me dice, le digo: Samuel, bueno, Samuel, y pues
pues yo aquí creyéndole al Señor, ¿no? Así, y pues ¿cuánto ganas? Porque te va a pagar mejor. Luego cuando me dice, le digo, ay caray, le digo, no, pues es que mejor dime con cuánto sobrevivirías. Y cuando Samuel está en este inter, le platica a la que era su novia, que ahora es su esposa, y Samuel siempre una oración que le decía a Dios era: si tú me mandas a la jungla, a esa jungla voy a ir, no importa lo que tenga que pasar. Y de repente le cuenta a su novia, a su futura esposa, le dice: oye, es que me están ofreciendo un proyecto aquí con Ángel y el pastor Enrique, pero está muy raro porque se hace que ni siquiera me van a pagar, dice. Y le recuerda, le dice: tú le has dicho a Dios que hasta la jungla te irías. Pues yo creo que la educación es tu jungla. Y dejando su puesto, dejando todos sus beneficios, dejando su sueldo, dejando cantidades enormes que él podía ganar y seguir haciendo, decide abandonar todo para unirse al tema del reino de Dios. ¿Saben por qué pasa esto? Porque cuando tú captas una palabra de parte de Dios, no hay forma de que las cosas no se den. Y Dios está buscando gente con el corazón abierto para decir: Señor, yo estoy listo. Pero lo dice en serio, no solamente lo cantamos, sino gente que esté dispuesta a dejar todo, aún y tengas que dejar, no sé, 2/3 partes de tu sueldo atrás. O aún y tengas que cambiarte de casa, aún y tengas que cambiarte de ciudad por seguir a Dios. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué lo hacemos nosotros? Porque nosotros creemos que en el cielo no hay ignorancia. Creemos que en el cielo no hay pobreza. Escuchen bien lo que les voy a decir. En el cielo no hay abuso sexual a niños. En el cielo tampoco hay pornografía infantil. En el cielo no existe el trabajo infantil forzado. En el cielo no le van a dar un fusil a un niño para obligarlo a matar a sus papás. En el cielo no hay pedofilia. En el cielo no hay niños que son obligados a ser esclavos sexuales de otra persona. En el reino de los cielos, ¿saben qué? Los niños tienen esperanza. Sus capacidades son infinitas. Y cuando tú entiendes que educación destruye todo lo que les acabo de decir: pornografía, sexualidad mal enfocada, pedofilia, ignorancia, cuando entiendes que educación destruye todo eso, sabes que a través de la educación puede llegar el reino de los cielos a la vida de cada uno de los niños. ¿Sí me están siguiendo? Educación es un área del reino de los cielos que necesita invadir la tierra. Y yo no sé qué piensan ustedes cuando hablamos del reino de los cielos viniendo a la tierra. Cuando yo era niño y escuchaba esto, porque Jesús es algo que enseñó, Jesús lo enseña en el Padre Nuestro, como en el cielo así en la tierra, que venga tu reino, es una de las enseñanzas claras de Jesús. Y yo no sé qué si ustedes piensen como yo cuando era niño, que un día iban a aparecer el reino de Dios de manera impresionante, relámpagos, ángeles, voz de Dios como trueno, y de repente todo iba a brillar como si le hubieran pasado un trapo de maestro limpio, como cuando se acaba la película de Matrix 3 y todo queda hecho así nuevo y una ciudad lúgubre empieza a brillar y a ser bonita. Y yo no sé si ustedes pensaban eso del reino de los cielos, pero la verdad es que mientras más crezco y mientras más conozco al Señor, me doy cuenta que es algo más simple que algo estruendoso como llegamos a pensar. Porque la verdad, así no va a pasar. No va a haber un rayo de repente y todo va a cambiar. No va a venir ángeles caminando y con trompetas entre nosotros y de repente la corrupción se va a ir. No va a pasar eso. Jesús lo dijo claramente, porque los judíos tenían esta idea. Y en Mateo 17:20 al 21 le preguntan los fariseos a Jesús: Maestro, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y Jesús le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Wow. No vendrá con advertencia porque el reino de Dios ya está. Fue lo que les dijo Jesús. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: el reino ya está entre ustedes. No es algo que vaya a venir del futuro, no es algo que vaya a venir de una nave espacial, es algo que ya está aquí. Di conmigo: el reino de Dios ya está aquí. Y es algo, escuchen, es algo que ya vino, que está viniendo y que seguirá viniendo. Ahora, ¿quieren escuchar algo más grueso? La palabra griega que se utiliza entre en este versículo viene de entos, que es una preposición que se traduce literalmente dentro. El reino de los cielos
es algo que tú ya llevas dentro. No es algo exterior. Es algo que ya está depositado aquí adentro. Lo único que tienes que hacer es dejarlo salir y que invada tu ciudad, que invada tu trabajo, que invada tu iglesia, porque ya está aquí. Por eso Jesús les dice: el que venga y beba jamás tendrá sed. Es más, correrán ríos de agua viva de su interior. No del cielo, no de la tierra. ¿De dónde? Porque el reino de los cielos ya está aquí. Nada más es abrirle la puerta. Nada más es conectarte con los propósitos de Dios y dejar que el reino invada tu trabajo, invada tu escuela, invada el negocio que estás empezando, invada tu matrimonio, invada tus hijos, invada el gobierno. Si alguno tiene sed de mí, venga y beba, dijo Jesús. Y esto lo dijo, dice: y de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:37. Y esto es bien claro porque más abajo dice: y esto lo dijo por el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Crees en Jesús? Ya tienes todo lo que necesitas para cambiar este país. Ya está depositado. El Espíritu es el depósito de Dios en nosotros para conectar el cielo con la tierra y que su reino venga donde quiera que tú estás. Donde quiera que tú estás, que tú puedas ver ahí a Dios manifestarse. Y saben que yo soy de las personas que cree que donde está LAM, este proyecto educativo para desarrollar escuelas, este proyecto educativo para crear materiales, yo creo que donde está LAM, el reino de Dios está avanzando. Porque es algo que sacamos dentro de nosotros y lo traducimos en escuelas, lo traducimos en libro, lo traducimos en plática, lo traducimos en conferencias, lo traducimos a acciones a favor de la niñez, pero que están cubriendo de luz lo que está oscuro. Somos la levadura que permea la masa, y cuanto menos te des cuenta, ya todo va a estar invadido. Y son 5 años donde nosotros hemos visto y hemos vivido a Dios de una manera tan sorprendente que si les contaría detalles, aún siendo cristianos, dirían: ay, ¿a poco Dios hace eso? Porque es impresionante lo que Dios está haciendo, que hemos experimentado, y a mí me encantaría que ustedes lo experimenten también. Acuérdense, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Nosotros hemos experimentado recursos financieros llegando de maneras únicas e inigualables, en cantidades que jamás habíamos imaginado. Personas renunciando a sus sueños por seguir el sueño de Dios, multiplicando tiempos. Hemos experimentado crecimiento exponencial. Hemos experimentado profecías y palabras de Dios cumplidas, visiones a futuro, sabiduría, discernimiento y ciencia fluyendo como no se imaginan, creatividad en las personas, sanidades físicas en el equipo, deudas canceladas, embarazos imposibles son hechos realidad, puertas abiertas en expansión incluso en otros países, personas con talentos únicos llegando para colaborar en esto. Hemos visto cómo Dios sana matrimonios, hemos visto la influencia que Dios nos ha dado en diferentes áreas, hemos encontrado un propósito por el que dar la vida. Y todo esto sucede cuando dejas que el reino de Dios toque el lugar donde tú estás. Y esto no es una coincidencia. Esto es el efecto de entender que Dios no solo lo quiere para LAM, sino para cada uno de sus hijos. ¿Tú crees que Dios quiere esto para ti? Y estoy seguro que como iglesia Dios les está haciendo un llamado a no quedarse solamente a ser iglesia, sino a invadir otras áreas que ustedes probablemente ya han intentado y probablemente no les ha ido tan bien, pero Dios les está llamando y dice: inténtalo otra vez. Como cuando Pedro va y no encuentra a nadie: Señor, es que ya lo hemos intentado, hemos pescado y no nos ha ido bien, ya lo hemos hecho, nos fuimos. ¿Y qué le dice Jesús? Ve a mar adentro, ve mar adentro, vuélvelo a intentar, porque en ese momento ahora lo vas a hacer con un entendimiento diferente de que yo soy el que te está diciendo: vuélvelo a intentar. Y el Señor te va a dar la influencia y te va a dar las conexiones y te va a dar los recursos, porque Él es el que te está mandando, pero te está diciendo: vuélvelo a intentar. Y yo sé que muchos de ustedes en muchas áreas de su vida pueden sentirse que ya lo han intentado, que ya fracasaron, que ya no va a volver a pasar, que esto, Señor, ya intenté este negocio, ya lo intenté con mi matrimonio, ya lo intenté con mis hijos, ya lo intenté estudiando, pero Dios te dice: vuélvelo a hacer.
Creo que esa es la palabra que Dios les está poniendo a ustedes hoy. Vuélvanlo a hacer, vuélvanlo a intentar, porque la diferencia es que ahora yo te estoy mandando. Vuélvelo a hacer. Y saben, entrando más específicamente de qué trata educación, yo creo que no se trata de cualquier educación, sino nosotros estamos trabajando en una educación que alimente el intelecto, pero también el espíritu de un niño. Y mucha gente no liga esto con la iglesia y dice: ¿qué tiene de importante la educación? ¿De qué me sirve? ¿Por qué es esto importante? Y les voy a decir algo: la sociedad está formada por el tipo de educación que tiene. Voltea a ver México, voltea a ver todos nuestros problemas sociales, y eso solamente refleja la educación que estamos teniendo nosotros. Y muchos expertos dicen que la educación, si bien no soluciona gran parte de los problemas, sí es la raíz de probablemente los problemas más importantes que tenemos en este país. Y tenemos que entender que escuelas es el propósito de Dios para las iglesias. Pero llegó un punto donde en México se retrocedió. Y si ustedes hacen memoria y se remontan en el año 1600, cuando llegó el Mayflower, que era el barco donde llegaban los puritanos a las costas de Nueva Inglaterra, ellos hicieron un pacto. Y el primer pacto que hicieron esas 120 personas que llegaron a Estados Unidos fue: vamos a crear una nación bajo Dios y vamos a formar primero que nada una iglesia y después una escuela. Y así se formó el sistema americano. Llegaban las iglesias cristianas de Inglaterra y creían y formaban iglesias y escuelas, iglesias, escuelas. Obviamente pasó el tiempo y mucho de esto se desvirtuó, pero la prosperidad de ese país, de ese gran país, porque el día de hoy sigue siendo la economía más grande del mundo, y si algo a Estados Unidos le pasa, todos salimos afectados. Todo inició con 120 personas, 120, creo que aquí hay más, que decidieron poner su vida para formar una iglesia y para formar una escuela. Y la primera escuela que tenemos, sí, es la familia. Y la familia es importante porque es donde se aprenden valores, tradiciones, normas básicas de comportamiento e incluso religión. Pero también la escuela es una etapa bien importante que a veces sentimos que le toca al gobierno y sentimos que es responsabilidad. Y si tienes dinero, qué padre, porque puedes pagar por un mejor servicio. Pero les digo la verdad, no es responsabilidad del gobierno. Nosotros queremos sembrar árboles de justicia, plantío de Dios. Necesitamos nosotros poner los frutos para que esto se dé, y el gobierno no lo va a hacer por ti. Y te va a tocar sacrificar. Y dices: es que yo ya estoy grande, Ángel, ¿por qué me estás hablando de este tema? Yo ya soy abuela, mis hijos ya crecieron. Pues con más razón. Oye, es que yo soy un profesionista, un universitario, con más razón. Tengo hijos ahorita chiquitos, pues son los que más les debería de importar esto. ¿Sabes cuál es el problema de las escuelas de nuestro país? Que las escuelas o te destruyen o te impulsan. Y en la mayoría de los casos te destruyen y no te das cuenta que muchas heridas que vas cargando tienen que ver por lo que viviste en tu escuela. Datos interesantes: México se encuentra en el primer lugar a nivel mundial de abuso y maltrato infantil. ¿Sabían esto? ¿Y dónde creen que sucede? En las escuelas. 1 de cada 3 niños en México sufre agresiones dentro de la escuela. El primer contacto que tiene un niño con la pornografía es dentro de la escuela. El 99% de los adolescentes hombres y el 86% de las adolescentes mujeres ya había visto pornografía a los 16 años. Un dato de hace 10 años. Ahorita la edad de contacto promedio de la pornografía es con 8 años de edad. Si tienes niños de 8 años de edad, probablemente él ya vio su primera imagen pornográfica y ni siquiera te has dado cuenta, y la vio en la escuela. Y saben que algunos investigadores hablan mucho del daño mental que le puede generar a un adulto una imagen pornográfica, evitando que borre por muchísimos años. Ahora imagínate qué va a suceder cuando un niño vea una imagen pornográfica, no se le explicó nada, no se le habló nada y simplemente tiene contacto con pornografía. Podemos destruir la vida. Y el problema no se queda solamente en temas de abuso, de dilución de valores, sino también queda
de que hay una pésima transferencia de conocimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestros problemas sociales son el reflejo de la pobre educación que tenemos. Y tan solamente quiero que sepan que México ocupa a nivel mundial de los últimos lugares en cómo se enseña inglés, en cómo se enseña, bueno, inglés también, pero en cómo se enseña matemáticas y español. Y dices, ¿esto qué tiene que ver con la iglesia, Ángel? ¿A mí qué me importa? Pues si lo más importante es tener devocionales, grupos de conexión, cerrar los ojos y adorar al Señor. Y les digo algo, tiene que ver todo. Tiene que ver todo. ¿Saben por qué queremos que los niños aprendan a leer bien y adquieran entendimiento? ¿Saben por qué? Porque queremos que comprendan la verdad. ¿Cuál verdad? La que viene escrita en las Sagradas Escrituras. Para nosotros como sistema, uno de las cosas más importantes que tenemos es lenguaje o español. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la capacidad de comunicar una idea de forma oral, escrita o de maneras no verbales. Y si nos ponemos estrictos, lenguaje, como dice el diccionario, es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos por medio de la palabra. Ahora, es aquí donde se vuelve sumamente importante que tengamos buenas clases de lenguaje, porque Dios ha decidido comunicarse con el ser humano por medio de ¿qué? De su palabra. Es más, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y por ahí la gente piensa, debido a un salmista, que verbo es acción, porque pues Jesús es verbo, no sustantivo, ¿no? Dijeron, pero está muy mal traducido eso. La traducción original no tiene que ver con acción, tiene que ver con logos. Es más, si tú vas a una Biblia en inglés y lees el mismo versículo, usan literalmente word, que es palabra. Es logos la traducción original. Y Jesús es la palabra de Dios hecha carne, y sus palabras tienen poder. Y desgraciadamente nosotros a veces también decimos, no, las matemáticas, aunque las matemáticas, les voy a ser bien sinceros, si tú no entiendes la palabra de Dios, no vas a entender nada más. Y para entender la palabra de Dios necesitas entender lenguaje, necesitas entender bien el español. ¿Por qué? Porque yo nunca he visto a un ser humano que diga, hijo, el trinomio cuadrado perfecto, A cuadrada más A más B más B cuadrada. Ay, Señor, ¿cuánto me amas? Ya entendí. Base por altura sobre 2, ahí está el amor y la fidelidad de Dios. ¿Verdad que no? ¿Saben cómo entiende la gente el amor de Dios? Cuando entiende la palabra y agarra un versículo y te penetra hasta los tuétanos y dices, ya entendí, Dios me amó. Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo y dio. Entonces amar es dar, y Dios nos dio a su único hijo. Y es la palabra la que tiene ese efecto transformador en la vida de los seres humanos. Si no entiendes español, difícilmente vas a entender estas grandes verdades. Y desgraciadamente las nuevas generaciones han sido educadas para no tener un amplio lenguaje. Han sido educadas para que sean ignorantes. Y México ocupa los peores lugares de lenguaje. Y los científicos y los lingüistas dicen que del tamaño de tu lenguaje va a ser el tamaño de tu razonamiento, porque el lenguaje desarrolla mente y mente desarrolla lenguaje. Es una simbiosis entre los dos. ¿Y saben qué? El español tiene cerca de 88,000 palabras diferentes, y el mexicano promedio usa para hablar solamente 2,000. Imagínate el tamaño de entendimiento que tenemos. El mexicano promedio solo usa 2,000. Y el asunto se pone preocupante si te digo que la Biblia tiene alrededor de 16,000 palabras diferentes. Hace tiempo me invitaron a platicar con jóvenes y yo estaba bien motivado y los puse a leer versículos. Y eran jóvenes de primero de secundaria y ninguno de ellos podía leer correctamente una oración. Y ustedes dicen, si es que los jóvenes de hoy en día, no nos hagamos, también nos pasa a los adultos. Algo que platica mucho el pastor es que estamos en una reunión y hablas de que Dios te va a apacentar, y le pregunta a una hermanita, hermana, ¿qué significa apacentar? Pues a mí me suena como algo muy bonito, ¿no? Así como paz sentado. Y luego dice, no tiene nada que ver con paz, ¿eh? Y no les voy a decir el significado para que ustedes lo busquen.
Hermanita, ¿qué significa latrocinio? Ay, no sé, pero suena algo de pecado. Y a veces, ¿saben? El cerebro es flojo por naturaleza, porque cuando piensa se tiene que alimentar de glucosa y el cerebro le da contexto a las palabras para que tú le des un significado sin tener que ir al diccionario. Y muchos de esos contextos son equivocados, como paz sentado. Porque suena un versículo y suena que Dios te da paz sentado. Pues sí, tranquilo, a gusto, como es Dios, ¿no? Pero no. El cerebro no quiere hacer nuevas conexiones porque tiene que gastar energía de tu cuerpo. Si de por sí ya gasta la mayor cantidad de energía, la gasta el cerebro. Entonces dice, no busques en tu celular, mejor dale contexto. Y el cerebro le da un contexto distinto. ¿Y saben qué es eso? Eso nos está haciendo que nos perdamos de las riquezas de todas las promesas que Dios tiene. ¿Saben cuál es la solución? Nutrir la fe de los estudiantes, pero también desarrollar su mente. Y eso nos toca a nosotros. Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. La fe te da entendimiento. Entonces, claro, tienes que enseñarle al niño, pero también tienes que desarrollar su conocimiento. Porque la fe abre tu mente a un nuevo entendimiento, un entendimiento que es sobrenatural y que no es de este mundo. Y el evangelio no solo tiene que ver con dejar de pecar, sino con una transformación del intelecto. Cuando Jesús les decía, arrepiéntete. ¿Saben? La palabra arrepentimiento viene de metanoieos, el griego, que significa cambio de mente. Cuando tú te arrepientes de un pecado, viene un cambio de mentalidad. Y eso a estos cristianos en este tiempo nos urge a arrepentirnos, un cambio de mente, empezar a pensar diferente. Por eso Romanos 12:2, un versículo que citamos mucho pero que no terminamos de comprender su profundidad, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiándoles la manera de pensar. Evangelio tiene que ver con cambio de mente. Evangelio tiene que ver con renovación. Y Dios quiere tocar tu mente, pero también quiere tocar la mente de los niños, porque Él desea y sabe que si controlas la mente, vas a controlar todos los impulsos, todas las emociones, todos los sentimientos, todas tus relaciones. ¿Y sabes cómo le enseñamos a un niño a controlar su mente? Con educación. Entonces dije, el reino viniendo. ¿Te imaginas cómo sería este país si tuviera científicos, políticos, presidentes municipales, comunicadores, periodistas, profesores, investigadores, empresarios, trabajadores, amas de casa que aman al Señor, pero que además tienen un entendimiento, que además tiene una capacidad de raciocinio impresionante? Y lo podemos lograr. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿están listos para iniciar una revolución cultural y espiritual en este país? ¿Lo quieren hacer? ¿Están dispuestos a sacrificar todo, no importa lo que tengan que hacer, para que el reino de Dios venga a la vida de los niños? No vamos a cambiar este mundo, y esta es una de las palabras que me transformaron. Cuando tengo al pastor Enrique en esa invitación, yo al pastor Enrique lo conocía porque era un pastor asociado con temas de avivamiento. Parral, en los años 90 a inicios del 2000, hubo una visitación del Espíritu Santo como ustedes no se imaginan. Vivimos cosas, ¿verdad? Pues como soy parte, ya yo todavía no estaba, pero en ese momento se vivieron cosas de visitaciones de Dios, sanidades, cosas físicas. Había un avivamiento, muchas congregaciones a nivel país iban a ver lo que estaba sucediendo. Ahí es cuando se levanta todo lo que es el movimiento de encuentro y en espíritu y en verdad, por la visitación del Espíritu Santo. Y yo relacionaba al pastor Enrique con eso, y teniéndolo frente al café con los libros al lado, me mira a los ojos y me dice: Ángel, no nos hagamos, no vamos a cambiar el país con un servicio dominical muy avivado. Y que me lo dijera él fue muy fuerte, porque él sabía, si alguien sabía de avivamiento era él. Dice: necesitamos penetrar en cada esfera de la sociedad, pero no lo vamos a hacer si no preparamos a estos niños, si no los educamos, si no formamos generaciones para enfrentar al mundo, porque el mundo se los va a comer. Y dice, como si nosotros quisiéramos bajar de peso. Yo sé de bajar de peso, lo he intentado miles de veces, nunca puedo. Ya le dije: Señor, así me diseñaste. Nada, se crean.
Pero es como si quisiéramos bajar de peso comiendo hamburguesas todos los días, de lunes a viernes hamburguesas, pero los domingos o los sábados sí comemos bien, sanamente. Voy y hago mi caminata. ¿Saben qué va a pasar? No va a servir de nada, porque comes más chatarra de lo que comes sano. Y eso le pasa a los niños. Ellos están en más contacto con un sistema que los quiere adoctrinar, que los quiere hacer pensar, que los quiere hipersexualizar, que quiere destruir su futuro y que el enemigo está usando para destruir esas vidas. Y pasan más tiempo ahí, y en la iglesia los tenemos 1 hora y media cada semana. Y con la pandemia, olvídense, esa 1 hora y media se volvieron 20 minutos y bien nos fue. ¿Cómo queremos ganarle la guerra al diablo si nosotros no le estamos poniendo atención a los niños? Quiero que sepan que el Salmo 1 es uno de mis salmos favoritos. Me encanta la declaración y es la promesa que Dios tiene para cada creyente. Y dice: bienaventurado el varón, bienaventurado el hombre, la mujer, que no se sentó en silla de escarnecedores ni anduvo en camino de malos. Y saben que a veces yo me pongo a pensar, yo digo: ay, yo sí me he sentado, yo sí he sido escarnecedor. Vamos a ser sinceros, no me vean así como: ay, pecador. ¿Cuántos de ustedes no hemos? Porque esa es otra, que es escarnecedor, no sé, pero suena alguien muy malo, ¿verdad? Lenguaje, familia, lenguaje es importante. ¿Cuántos de ustedes sí han andado en caminos de maldad? Yo sí he andado, la verdad, Yo no pudiera ir delante de Dios y decirle: nunca en mi vida fui malo. Porque dice el Señor: ay, acuérdate aquella vez y cuando tenías a Cristo y lo que hiciste, y pum, pum, pum. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿y cómo vamos a cumplir esta promesa? ¿Cómo? ¿Y saben qué me dice el Señor? Con tus hijos y con los hijos de tus hijos, porque ellos tienen la oportunidad de ser formados en hombres y mujeres que nunca se van a sentar en silla de escarnecedores, nunca van a andar en caminos de malos, pero tienes que educarlos. ¿Y saben cuál es la promesa para cada creyente? Que seremos como un árbol plantado junto a las riberas de las aguas, que su hoja no cae, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Ojo, no prospera, porque a veces queremos a todo lo que hace prospera. No, está en infinitivo, está así en futuro. Prosperará. Probablemente tú como iglesia, probablemente pastor, usted se está viendo muchas veces: estoy haciendo esto y no da paciencia, porque la promesa de Dios para usted y para la pastora es: todo lo que ustedes hagan prosperará. Todo lo que ustedes inviertan, todo lo que ustedes están haciendo como congregación va a prosperar. Dele su tiempo, porque el Señor no se ha olvidado de cada una de las promesas que le ha dado. Él se acuerda de los momentos que usted ha estado pasando solo preguntándole: ¿cuándo, Señor? ¿En qué momento? Sí, me habrás hablado, y que ha tenido hasta dudas de si fue la voz de Dios o no fue la voz de Dios. Y me dice Dios en este momento, siento más bien de parte de su espíritu, que usted va a ver que todo lo que ha hecho prosperará. Todo lo que ha hecho va a prosperar en tu vida. ¿Y saben qué? El árbol que genera frutos, ¿verdad? Y los frutos no son para el árbol, ¿verdad que no? ¿Cuándo han visto un árbol que se come sus propios frutos? ¿Verdad que no? Es una tontería. ¿El fruto para quién es? Para alguien más. Y hay muchos tipos de frutos. Tan solamente Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu. Pero ¿saben qué también son los frutos de los justos? Más árboles. Y en nosotros están las semillas, están los frutos, que son los niños, que tenemos que sembrar para que ellos sean los árboles de justicia, que le van a dar sombra, que le van a dar fruto a otros árboles, a otros lugares, para que esta ciudad, para que este México sea invadido por el reino de Dios. Quiero terminar con una promesa, y abran su corazón, porque Dios les va a hablar hoy, esta mañana. Isaías 60 dice, y es uno de los versículos más impresionantes para la iglesia, para ti en estos tiempos. Isaías 60 dice: obscuridad cubrirán las naciones. Y sí, estamos en un tiempo de mucha oscuridad. Estamos en un tiempo donde no ves la luz, donde sientes, ya no ves los golpes, ya no ves por más que lo tupido, no sé, ya está todo tan terrible que dice: Señor, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué es lo que viene? Hay oscuridad en las naciones, cada vez va a haber más perversidad, cada vez va a haber más feminicidios,
cada vez va a haber más gente mala, el amor de muchos se enfriará, habrá gente que te critique, habrá gente que te odie por ser creyente de Dios, habrá gente que nos persiga porque hay oscuridad. Pero ¿saben qué dice? Mas sobre ti amanecerá. Levántate y resplandece, que ha venido tu luz. Dios amanece, Dios pone la luz, pero de ti te toca levantarte. Y Dios va a hacer luz con tu vida, como iglesia, en tu trabajo. Y Dios te está diciendo: levántate, resplandece. Es momento, nueva vida, de que te levantes y resplandezcas. Es momento de que la luz de Dios invada todos los lugares donde tú estás. Pero necesitas levantarte y resplandecer. Esa es la promesa que Dios tiene. No te va a abandonar, no te va a soltar, porque Él promete que todo lo que hagas va a prosperar. Así que dejemos que el reino de Dios invada la tierra. ¿Por qué no levantas tu mano en este momento? Pónganse de pie, levanten sus manos y dejemos que el reino de Dios salga de nuestro corazón. Que el reino de Dios invada este lugar, que el reino de Dios se manifieste en lo que estamos haciendo. Y empieza a levantar tu voz y dile: sí, Señor, ya estoy de pie. Dile: Señor, aquí estoy, úsame a mí. Señor, estoy dispuesto a correr con tu llamado. Estoy dispuesto, Señor, a hacer lo que tenga que hacer. Vamos por las próximas generaciones. Aún hay muchas almas, aún hay muchos niños, aún hay muchas cosas que tenemos que rescatar. Señor, que tu reino venga. Ora como Jesús, dile: que venga tu reino. Con todas tus fuerzas pídeselo, dile: que venga tu reino. Como en el cielo, así en esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús desatamos los cielos y declaramos que viene una nueva etapa de vida para esta congregación. Declaramos que viene una nueva etapa, Señor, un nuevo cambio, un nuevo ciclo, y te vamos a ver actuar. Tú no estás sentado, tú no estás dormido, tú estás despertando a los espíritus de nuestros corazones para una nueva revolución. Padre, toca a todos los que estamos aquí. Que venga tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que venga tu reino, Dios. Señor, que venga tu reino. Amén, Señor. Gracias. Gracias. Y creo que uno de los primeros pasos que podemos hacer para que venga el reino de Dios es tomar acciones. El pastor ha estado preocupado y ni siquiera lo sé por él, lo sé por Martín, porque realmente el culpable de todo es Martín, yo creo. Y sabes que el pastor está preocupado por las siguientes generaciones. Y es una preocupación completamente genuina. Es momento de acercarte con el pastor y decirle: Señor, pastor, cuente conmigo. Yo le entro, yo soy de esta casa y yo le voy a entrar a la visión. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuántos niños vamos a becar? ¿Cuándo empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde? ¿Qué? Aquí estoy. Yo quiero entrar por la siguiente generación. ¿Cómo le hacemos? Pero acércate y dile: estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Y por último, me gustaría presentarles a Samuel, que va a platicar un poquito más de lo que Dios está haciendo en educación, y les va a hacer una invitación también. Buenos días, familia, qué gusto es poder estar con ustedes y saludarles. Este mensaje que Ángel compartió el día de hoy, yo lo veo básicamente y lo veo muy fuerte como una invitación y una exhortación para cada uno de nosotros. Aun cuando lo he escuchado muchas veces, nuevamente Dios me hace una renovación del llamado que hizo hace 5 años, y creo que a ustedes como iglesia los está llamando a que se involucren en el cambio. Hace algunas semanas vi una estadística que se suma a todos los datos duros que Ángel nos compartió ahorita, y es que México es el principal país con turismo sexual infantil. Es una locura. Y sumando a todos estos datos que Ángel nos compartía, podemos saber que el peor país para nacer es México. Es muy fuerte y duele saberlo, duele y entristece, pero déjenme decirles algo: deja de doler cuando tú te involucras en el cambio, y no porque ya no te importe, sino porque sabes y estás visorando un cambio real, no solo para tus hijos, no solo para tus sobrinos o para tus nietos, sino para la siguiente generación.
nosotros estamos determinados, y tanto Ángel, el pastor, constantemente nos lo dicen, nos va a llevar toda la vida, y probablemente vamos a empezar a ver crecer esos árboles plantados junto al río, pero lo vamos a ver. Esto no es una carrera de corto plazo, es una carrera de largo plazo, pero sabemos que va a suceder. Quiero platicarles brevemente un testimonio. Se acerca una directora con nosotros de Playa del Carmen que recién abrió su colegio hace 2 años, y nos dice: yo estoy convencida, aún con las luchas que tenemos en el colegio, de que esto es lo que Dios está haciendo en estos tiempos, de que Dios está moviendo en educación. ¿Por qué? Porque reciben a un niño de visita una semana. El niño es tan impactado que le ruega al papá que quedarse en el colegio. Posteriormente el niño se acerca con la directora y le dice: quiero que me ayuden a orar por mi mamá, que tiene 2 años de viaje y no ha regresado, y yo estoy orando porque regrese ella para Navidad. Era como septiembre, octubre. Hacen festival de Navidad, y a lo lejos la directora ve al papá y a una señora que desconocían quién era. La señora se acerca terminado el festival, y le dice: quiero agradecerte por lo que has hecho en mi familia. Disculpa, no sé quién eres. Le responde la directora: soy la mamá de tal niño, y quiero serte honesto, quiero serte honesta, no estaba de viaje, estaba presa. Mi hijo, desde que llegó a esta escuela, empezó a orar para que yo regresara de Navidad, y justo regresé una semana antes. Desde que él llegó a la escuela, empezó a rogarme que dentro de la cárcel yo empezara a conectarme con la palabra. Estamos convencidos, familia, de que cuando una persona se conecta con Dios, el reino de los cielos baja, y empieza a haber una conexión con niños, con maestros, y esto en educación empieza a generar una revolución. Y es por eso que nosotros estamos invirtiendo todo lo que somos, todo lo que tenemos, para la siguiente generación, porque sabemos que a través de educación vamos a ser los líderes en fe, carácter y conocimiento, que van a ser como un Daniel, que van a ir a una dependencia gubernamental, a una empresa, a donde ustedes se imaginen, y van a transformar. Nosotros tenemos un objetivo muy claro, y es para los siguientes 50 años, y es formar a una generación de 250,000 estudiantes que sean como un Daniel, que transformen, que haya una convicción, que haya un carácter, que haya una fe, pero al mismo tiempo un entendimiento, porque sabemos que no están despegados, y no podemos formar una generación con esa dicotomía donde sí son muy espirituales, pero son unos ignorantes. No queremos eso, y lo estamos viendo. Estamos seguros que a ustedes como iglesia los está llamando Dios a que se sumen a este esfuerzo. Y me ha tocado ver que pronto, al final de reuniones donde vamos a compartir y vamos a invitarlos, gente se acerca y pastor, debe abrir una escuela. Y déjame decirte algo: si tú crees que tu pastor debe abrir una iglesia, estás mal. ¿Por qué? Porque lo que necesitas meterte en la cabeza es que debemos. Esto no es un llamado para el pastor, este es un llamado para toda la iglesia. Esto es algo que ustedes como familia van a levantar juntos. Y sí, la visión viene a través del pastor, pero todos tienen que abrazarla. Es pilar que la iglesia se suma a la escuela. Una escuela despegada de la iglesia no avanza. Es muy difícil que avance. Ustedes hacen que esto avance. Y sumado a esto, queremos invitarlos a un evento que tenemos el 28 de mayo. Es un evento donde sabemos que Dios va a revolucionar a los siguientes educadores que van a formar a la siguiente generación. Y para esto quiero compartirles un video de un poco de los detalles de este evento. Ese cursor se mueve un poco nervioso, ¿verdad?
Que no. Queremos conectarnos con Dios para cambiar la educación en nuestro país. Sabemos que la mejor arma eres tú. Si cada educador impacta la vida de 15 niños al año, en 10 años, 2,000 educadores habrán revolucionado 300,000 vidas. ¿Quieres ser uno de esos revolucionarios? Educadores, pastores y directores. Este 28 de mayo vamos a conectar con la visión de Dios para este tiempo y juntos descubrir cómo revolucionar a generaciones enteras. Acompáñanos al lado de la doctora Caroline Leaf, especialista en neurociencia cognitiva, Enrique y Tita Bremer, pastores y pioneros educativos, el empresario Denver Penner y todo el equipo de Sistema Educativo LAM en Iglesia Más Vida. Nos vemos en Ciudad de México. Nos vemos en Conecta. Si alguien de ustedes quiere estar presente, que estoy seguro que van a ser varios, pueden acercarse con Martín y con el pastor. Les vamos a dar un precio especial, demasiado especial diría yo. Igual vuelvo a hacerles la invitación, si tú te inquietaste con este mensaje, que estoy seguro que sí, acércate con el pastor y dile: pastor, no sé cómo, pero aquí estoy para ayudarte, para sumarme a lo que Dios te está llamando a hacer y lo que nos está llamando a hacer como iglesia. Gracias, familia. Agradezco, Ángel y Samuel, que nos hayan acompañado en esta mañana. Fui testigo de lo que Dios está haciendo en Parral. No pudimos ir a Chihuahua, donde están ellos trabajando. Ahí tienen la imprenta, ¿verdad? No pudimos conocerla, pero es donde se está gestando todos los libros que LAM precisamente está. ¿Son cuántos colegios ya a nivel? 150, ¿verdad? 250 colegios. Entonces, esta es una oportunidad gloriosa que tenemos como iglesia. Tuvimos escuela aquí hace muchos años y yo creo que es tiempo de hacer un cambio. Es tiempo de oír la voz del Señor. Cuando la hermana Belia escuchó la intención de abrir la escuela, se alegró su corazón, porque estaba en la visión que Dios les había dado. ¿Qué te parece si oramos por estos hombres que